Bien, hermanas, pues ya está grabando. Les agradezco nuevamente el que estén con nosotros. Se están uniendo más hermanas. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a tomar ahora la palabra de Dios. Entonces, para lo cual les voy a compartir pantalla. Ok, muy bien, queridas hermanas. Ujú. Ok, ok. Déjenme quito el panel de aquí, pero también pongo el panel de participantes por si alguien más desea entrar. Perfecto. Ok, ok. Bien. Perfecto, queridas hermanas. Pues miren, vamos a hacer un pequeño recuento. Ahí alcanzan a ver la pantalla de manera completa. Hermanas. Sí, sí, Bien, ya. bien, gloria a Dios. ¿Qué estamos viendo, queridas hermanas? Estamos viendo que Jesús es el Cristo. Estamos viendo cómo Dios ha desarrollado toda la escritura con este principal mensaje, que Jesús es el Cristo. Dios nos ha dejado su voluntad, nos ha dejado su pensamiento, nos ha dejado ver su corazón a través de las escrituras. Y estas escrituras revelan este mensaje. Jesús es el Cristo. Bien, queridas hermanas, les puse la vez pasada este pequeño flujo de lo que vamos a estar viendo, las promesas del Cristo, el cumplimiento de las promesas y el núcleo del Evangelio. Bien, ¿cuáles son las promesas del Cristo? ¿O en qué consiste esto? Es cómo Dios prometió la solución al problema fundamental que es de naturaleza espiritual y está desarrollada en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el cumplimiento de las promesas? Es cómo Dios cumplió esas promesas, esas profecías, esos anuncios, esa simbología hecha en el Antiguo Testamento acerca del Cristo y cómo ese Cristo es Jesús verdaderamente. Y también vamos a ver el núcleo del Evangelio en estas sesiones del aposento alto y veremos cómo Jesús, quien es el Cristo, resuelve el problema espiritual a través de sus tres oficios. Esos tres oficios fueron dados a conocer en el Antiguo Testamento y fueron llevados a la práctica ya en los evangelios en el Nuevo Testamento. Bien, queridas hermanas, se están uniendo más hermanas, más personas con nosotros, gloria a Dios. Bien, ok. Vimos la semana pasada la composición de la palabra de Dios, cómo está compuesta la Biblia, ¿sí? Los diferentes tipos de libros que tenemos en ella. Y miren, aquí está un esquema un poquito más desarrollado. Tenemos la ley, que es esta parte de aquí, el Pentateuco, ¿sí? Tenemos los libros históricos, tenemos los libros poéticos, los libros sapienciales, ¿sí? Proverbios y Eclesiastés. Tenemos los profetas mayores y tenemos los profetas menores. Este es el Antiguo Testamento, es la composición del Antiguo Testamento. Bueno, estos 39 libros que ustedes ven aquí, queridas hermanas, ya como desglosados por sus características o agrupados por sus características, cada uno de estos 39 libros, queridas hermanas, nos va a hablar de Jesús. Nos va a hablar de que Jesús es el Cristo. Es la promesa dada por Dios para resolver el problema espiritual. Entonces, estos 39 libros nos van a decir estas promesas acerca de cómo Dios ha planeado resolver el problema espiritual. Y la promesa del Señor se va a cumplir, queridas hermanas. La promesa del Señor es fiel. ¿Bien? Ok. Bien. Decíamos esto también la semana pasada. Las promesas mostrarán los oficios de Cristo. Jesús, el Cristo, o Mesías, o ungido, es el que tiene el poder y la autoridad para ejecutar la tarea dada por Dios. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Tenemos tres oficios que él desarrolló: como profeta verdadero, como sacerdote verdadero y como rey verdadero. Aquí está, digamos, condensado
¿En qué consiste cada oficio? El oficio del profeta verdadero es el que proclama la verdad de Dios. Lleva la palabra de Dios al pueblo para reconciliarlo, para volverlo a Dios, para unir su corazón al de Dios nuevamente. Sacerdote verdadero, ¿en qué consiste? Es aquel que se dedica a servir a lo sagrado, para ofrecer sacrificios a Dios en favor del pueblo, a fin de que el pecado sea cubierto. ¿Ok? Y el oficio del rey verdadero es el que establece el gobierno, es el que dirige y marca el rumbo, el camino, es el que pelea las batallas del pueblo y vence a sus enemigos. Esto es muy importante, queridas hermanas, porque esto es lo que va a desarrollar nuestro Señor Jesús. Bien, ahora sí, ¿cuáles son las promesas? La imagen de verdad lo explica todo. La primera promesa del Evangelio, lo que en teología se conoce como el protoevangelio, la primera promesa del Evangelio, fue dada por Dios mismo. El hombre rompe el pacto, el hombre entra en desobediencia, el hombre muere espiritualmente y enseguida Dios da la primera promesa del Evangelio. Y la primera promesa del Evangelio la encontramos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Dios está diciendo esto, queridas hermanas. Dios está dando esta promesa. ¿Quién fue el causante del problema fundamental? ¿Quién fue el causante de que el hombre rompiera el pacto? Satanás. Entonces, la primera promesa, que es una promesa de salvación, queridas hermanas, es una solución que Dios le da a Adán y a Eva que habían caído en este problema, es prometer a alguien que venga y aplaste la cabeza de Satanás. Prometer a alguien que va a venir a vencer a este que causó este desastre, de verdad, esta muerte espiritual. Esta es la primera promesa, queridas hermanas. Bien. La segunda promesa, queridas hermanas, es Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Dios hablando a Moisés diciéndole, los ancianos de Israel te harán caso. Ellos estaban en esclavitud, pero Moisés te van a hacer caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto, el faraón, y le dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Y les decía también, este es el evangelio, Dios es el que busca al hombre, Dios es el que encuentra al hombre, ese es el evangelio, queridas hermanas. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Y porque esta es una promesa del Cristo, porque a causa del pecado, el hombre está condenado a muerte. Pero Dios en su misericordia ha permitido que un inocente tome el lugar del culpable. Es una vida por otra vida. Es alguien inocente pagando por un culpable. Y entonces Dios ha permitido que por la sangre de animales sean cubiertos esos pecados. Entonces Dios va a permitir que el pecado del pueblo sea cubierto por una sangre inocente, en este caso de los animales. Sin embargo, ninguna de esas sangre que fue derramada, de esos miles y miles de animales sacrificados, pudo revertir el pecado, pudo perdonar el pecado. Solamente la sangre de Jesús lo hizo. Pero este era un anuncio, esta era una promesa de lo que Jesús vendría a hacer. La sangre es la que nos va a traer la redención. Esto es lo que Dios quiere enseñar, esto es lo que Dios quiere que el pueblo crea. Por poner esa sangre inocente se va a cubrir el pecado. Cuando Jesús venga, la sangre de Jesús va a perdonar el pecado. Bien. ¿Qué otra promesa tenemos? Isaías 7:14, un nacimiento virginal. La promesa de Génesis 3:15, alguien nacido de mujer, la simiente de una mujer. O sea, es decir, no interviene un varón aquí, sino que nace solamente de mujer. Dice Isaías 7:14, por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Es una joven doncella, es una joven virgen, es alguien que no ha tenido relaciones sexuales. Y les decía también que Lucas 1
el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 nos explica a detalle cómo Dios engendró en el vientre de María a Jesús y cómo Dios entonces permite que Jesús sea solamente nacido de mujer, ¿sí? Esta promesa es Emanuel. Emanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Sí, amén. Amén. Sí, amén. Gracias, hermano. Amén. Bien. Ok, entonces vamos a ver este pequeño cuadrito. Es un comparativo, es una contraposición. Tenemos un problema, es un problema espiritual, es un problema que atañe a toda la humanidad, o sea, está en todo ser humano. Todo ser humano que ha nacido, todo ser humano que ha estado en este planeta, ha estado bajo este problema. Es un problema de índole espiritual, ¿sí, queridas hermanas? Entonces, el problema es esto, que el hombre está separado de Dios, el hombre está en pecado y el hombre está bajo la esclavitud, bajo el dominio, la influencia de Satanás. Dios ha dado una solución. Entonces, quisiera que ustedes lo puedan constatar aquí, queridas hermanas. Dios ha dado una solución, ha prometido una solución a ese problema y la va a ejecutar. Entonces, para resolver el problema de la separación de Dios, necesitamos a alguien que nos reconcilie, queridas hermanas. Para resolver el problema del pecado, esa condenación, necesitamos de alguien que pague por el pecado. Y para salir de la esclavitud de Satanás, para ser de verdad libertados de ese yugo opresor, necesitamos de alguien que venza al enemigo. ¿Quién es esa persona? Es Cristo, queridas hermanas. Esa es la promesa de Dios. Dios prometió en función de que iba a resolver el problema espiritual. Por eso, cada una de estas promesas nos van a hablar de cómo se va a resolver este problema espiritual. Bien, este es un pequeño diagrama de cómo es la obra de Cristo. La humanidad está acá en el número 1. Está bajo el problema fundamental. Entonces, tan rápido se dio el problema fundamental, tan rápido el hombre pecó, el hombre rompió el pacto, enseguida Dios dio la solución. Dios hizo la primera promesa. Génesis 3:15. Pero empezó a dar más y más promesas para que, dado el tiempo que él había señalado, se diera cumplimiento a esas promesas. ¿En quién se van a cumplir esas promesas? Acá, número 3, en Cristo. Esas promesas son para resolver el problema fundamental. Entonces, cuando tienen cumplimiento en Cristo, se da la solución a ese problema espiritual. ¿Ok? Y esto, queridas hermanas, trae un fruto, esto trae un resultado, acá el número 4, un resultado en nuestras vidas. Esa es la obra de Cristo. Somos libertados de un problema espiritual porque la promesa de Dios es fiel y esa promesa se cumplió en Cristo y Cristo resolvió el problema espiritual y ahora nosotros tenemos un resultado en nuestras vidas. ¿Todo bien, hermanas? ¿Se entiende la palabra? Amén. Amén. Bien, gracias. Ok, entonces vamos a ver, ¿quién es el Cristo? Bueno, la palabra Cristo, como habíamos visto, es una palabra griega que significa ungido. La palabra Mesías es una palabra hebrea y que también significa ungido. Ok, ¿quién es el ungido entonces? Si Cristo y Mesías significan ungido, ¿quién es el ungido? El ungido es un escogido de Dios y tiene poder, tiene autoridad. Esta es autoridad y poder de Dios para realizar una tarea y tiene el Espíritu de Dios para llevarla a cabo. El poder y la autoridad están dadas por el Espíritu de Dios.
Y todas las personas en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que tenían al Espíritu de Dios sobre ellos, todas esas personas eran ungidas. Y fueron ungidas en, en 3 diferentes oficios, como profetas, o como sacerdotes, o como reyes. Entonces, cada una de esas personas que fue ungida, cada una de esas personas que tenía el Espíritu de Dios sobre ellas, realizaron tanto oficios de profeta, como oficio de sacerdote o como oficio de rey. Y entonces pudieron cumplir la tarea que Dios encomendó. Sin embargo, todas estas personas solo eran un aviso, solo eran un anuncio, una representación de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? Que Cristo cumpliría esos 3 oficios, queridas hermanas. Cristo sería entonces el verdadero profeta. Ya teníamos un ejemplo de quiénes eran los profetas, y todos eran ungidos por Dios, sí. Todos tenían el Espíritu de Dios, sí. Pero tenía que venir el verdadero profeta. Vimos que también en la palabra de Dios hay muchos reyes, y también Dios los había ungido, sí. Pero necesitaba venir el verdadero rey. Vimos a muchos sacerdotes en la palabra de Dios, pero necesitaba venir el verdadero sacerdote. ¿Ok? Entonces, aquí está un cuadrito donde podemos ver estas citas, queridas hermanas, donde se le da el cumplimiento a estas promesas. ¿Cuáles eran las promesas? Génesis 3:15, Éxodo 3:18, Isaías 7:14. Hay muchas promesas, hermanas, pero hemos escogido estas porque tienen que ver directamente con los oficios de Cristo. La vez pasada les decía, ok, Génesis, ven el puntero, hermanas? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, aquí estamos señalando Génesis 3:15. Génesis 3:15 es la promesa de la simiente de la mujer. Alguien que solamente ha nacido de la mujer, de una mujer, para venir y aplastar la cabeza de Satanás. Bueno, esta promesa tiene que ver con resolver el problema de Satanás, con alguien que venza a ese enemigo. Esta promesa de Éxodo 3:18 es el sacrificio de sangre. Necesitamos sangre que sea derramada para el pago de nuestros pecados. Entonces, esta promesa tiene que ver con ese sacerdote que pagaría por nuestro pecado. E Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, tiene que ver, queridas hermanas, con alguien que venga a reconciliarnos, con alguien que nos traiga de nuevo a Dios, que nos regrese a Dios, que nos ponga otra vez con Dios, alguien que nos conecte, alguien que resuelva la separación, alguien que nos reconcilie, queridas hermanas. Por eso hemos puesto estas 3 promesas, hermanas. Tienen que ver con el problema, tienen que ver con la solución, tienen que ver con los oficios de Cristo. Ok, entonces Él vino y dio cumplimiento a todas las promesas que se dieron en el Antiguo Testamento. Pero aquí tenemos un pequeñito resumen. Mateo 1:21. ¿Quién quiere leer Mateo 1:21? Ahí está el texto en ese cuadrito. Yo, Isra, Adelante, por favor. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Tenemos Mateo 16:16. ¿Quién quiere leer? ¿Alguien que lo lea, por favor? Yo, Israel. Adelante, Jessy. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Gracias, Jessy. Y finalmente tenemos Juan 19:30. ¿Quién quiere leerlo? Amén.
Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Bien, queridas hermanas, ¿qué nos van a mostrar estas tres citas? Que Jesús vino a este mundo, nació para salvar a su pueblo de sus pecados. O sea, Él tomó forma humana. Él tuvo que ser engendrado. Él tuvo que nacer en un cuerpo humano. Él tuvo que venir a ser uno como nosotros. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el ungido, Él es el que tiene el poder y la autoridad para resolver este problema. Y Él finalmente lo hizo. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, cuando Él había derramado su sangre y pagado por el pecado, Él gritó esto, consumado es. Ese problema se acabó ahí, queridas hermanas. En el ejercicio de sus tres oficios, como profeta, como sacerdote, como rey, Jesús consumó ese problema. Ya quedó terminado, ya quedó arreglado, ya quedó pagado, ya se acabó. Y entonces murió. Y sabemos nosotros, queridas hermanas, que al tercer día Jesús resucitó. Él vino a dar cumplimiento perfecto a todas las promesas que se habían dado de Él en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Entonces, queridas hermanas, yo quiero que vayamos a ver esas promesas aquí en la palabra de Dios. Déjenme salgo de aquí. Y vamos a ir entonces a la palabra. A ver. Bien. Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos a ir al capítulo 1. Ok. Evangelio de Juan. ¿Ya ven la palabra? ¿Ya ven la pantalla ahí, queridas hermanas? Sí, Sí. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer desde el versículo 29. Dice así. El siguiente día vio Juan, se refiere a Juan el Bautista, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿De qué nos habla este pasaje, queridas hermanas? De que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Dios estaba sobre ese muchacho de aproximadamente 30 años, queridas hermanas. Y Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Él es el Hijo de Dios, y Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Él es el que vino para resolver el problema espiritual. ¿Hasta aquí se entiende la palabra, queridas hermanas? sí, Sí. ¿Sí? Bien, vamos a otra cita. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ir al Evangelio de Lucas. Estamos en el Evangelio de Lucas capítulo 4 y vamos a comenzar a leer
desde el versículo 16. Lucas 4:16 dice, está hablando acerca de Jesús. Vino a Nazaret, Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuevamente, queridas hermanas, ¿de qué nos habla este pasaje de la palabra? De que el Espíritu de Dios había ungido a Jesús. El Espíritu de Dios estaba sobre él. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Ajá. Para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se dan cuenta, queridas hermanas? El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. Bien. Una cita más, queridas hermanas. Ahora vamos a ir al libro de los Hechos, queridas hermanas. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, desde el versículo 38. Esto apenas lo compartimos en San Felipe del Progreso, allá con nuestra iglesia, con nuestros hermanos de San Felipe del Progreso. De aquí nos acompañan ahorita Mari y Jessy segundo. Queridas hermanas, muchas bendiciones. Dice así, Hechos 10, 38 en adelante. ¿Cómo ungió? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. Está predicando el apóstol el apóstol Pedro. A este, o sea, a Jesús, a este levantó Dios al tercer día. Lo resucitó, hermanos. E hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, nuevamente, queridas hermanas, cómo este pasaje de la Escritura nos dice que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. ¿Para qué? Para que hiciera bien, le hiciera el bien a las personas, para que sanara a todos los que eran oprimidos por el diablo, para que se predicase en su nombre el perdón de pecados, para que la gente supiera que Él es quien finalmente nos va a juzgar, juez de vivos y juez de muertos. Queridas hermanas, Jesús es ese Cristo, ese Mesías. Jesús es ese ungido, el ungido. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo de Dios. Jesús tenía el poder de Dios, la autoridad de Dios para resolver el problema espiritual. Entonces, por eso Mateo 1:21 nos dice que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso Mateo 16:16 nos dice
que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Juan 19:30 nos dice que Jesús consumó todo, hermanos, en esa cruz. ¿Sí? Él vino a dar cumplimiento a esas promesas. Promesas que tienen que ver con los aspectos del problema fundamental, el problema espiritual, y que tienen que ver con el oficio que va a desarrollar Jesús para resolver ese problema. Entonces, queridas hermanas, Jesús es el Cristo. Jesús es el que tiene el poder y la autoridad para resolver el problema espiritual. Jesús está ungido con el Espíritu de Dios y con poder, con autoridad para hacer esta tarea. Y Jesús ya lo hizo, queridas hermanas. Jesús ya consumó todo en esa cruz. Bien, hasta aquí voy a dejar la palabra, queridas hermanas. Vamos a seguir desarrollando este tema, primeramente Dios, en siguientes aposentos, pero quisiera escuchar sus forums. Aquí voy a pausar ya la grabación, pero deseo, hermanas, que nos puedan bendecir con sus forums y que podamos entonces todos nosotros escuchar qué les ha hablado Dios a cada una de ustedes en esta hora.